Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Bueno, nuestro proyecto es sobre el estudio macroeconómico del país de Cuba. Bueno, los integrantes de mi grupo son Calzaya Mamani, Lilian, Castillo Apaya, José Luis, Guerreros, Altamirano, Erlan, Salinas, Condor y Begoña, Valencia, Fuentes, Jouli, Vino Villarte, Caterín y mi persona, Vilca Vázquez Estefan. Bueno, nuestro proyecto hará referencia a un estudio macroeconómico que se relacionará con la crisis económica del país de Cuba. Se realizará una recopilación de información dentro de un entorno macroeconómico basado primeramente en los antecedentes de dicho país para posteriormente dar un análisis económico. Se investigará todas las crisis económicas que enfrentó el país. Así también se conocerá su modelo o sistema económico que llevó a la República de Cuba a tener la economía que hoy tiene. Y a la vez se utilizará para mostrar su desarrollo y productividad económica, se empleará las variables macroeconómicas como base de medición de la economía de la República de Cuba, para que seguidamente se dé paso a la observación de la situación económica actual en la que se encuentra. Bueno, se describirá de tal manera los aspectos generales de Cuba, como ser los ambientes socioculturales, geopolíticos y económicos. Bueno, nuestro objetivo general es describir bajo un enfoque macroeconómico y microeconómico cuáles son los principales fenómenos económicos que se han llevado a cabo en Cuba, relacionando un estudio enfocado a la economía que maneja el modelo de gobierno y las políticas económicas que realiza para dirigir su sistema económico. Bueno, nuestros objetivos específicos son describir aspectos generales englobados a la historia cultural, la política geográfica y la economía de la República de Cuba. También es identificar las principales crisis económicas suscitadas en la República de Cuba. Describir el sistema económico que empleó la República de Cuba, evaluar la estabilidad económica, la inflación y el desempleo. Determinar el nivel de desarrollo económico alcanzado de la República de Cuba. Nuestra justificación es la situación macroeconómica por la que atraviesa Cuba es el núcleo de la investigación del proyecto y para ello se realizará estudios tanto al país en cuestión como a los países que influyen en ella directamente, logrando así tener una idea clara sobre la situación que atraviesa Cuba en la actualidad y en las proyecciones económicas que tendrá futuro. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Alison Calle Alarcón. En esta oportunidad les voy a explicar sobre el marco metodológico y marco referencial de nuestro proyecto de Cuba. El diseño de investigación. Bueno, la metodología a aplicar es una investigación correlacional, ya que esta nos permite analizar variables macroeconómicas que en esta oportunidad es de Cuba. El tipo de investigación. Los tipos de investigaciones que se utilizaron en este proyecto fueron la descriptiva, aplicada, retrospectiva y cuantitativa. Las técnicas de levantamiento de información. Estas nos ayudan a recopilar información y las fuentes que utilizamos fueron la primaria, secundaria y terciaria. En cuanto al marco referencial, esto habla sobre los aspectos más importantes de Cuba, es decir, los antecedentes históricos. Cuba oficialmente, que ahora es la República de Cuba, es un país soberano asentado en las Antillas del Mar Caribe. Cuba aún es un país en vías de desarrollo que adopta una economía planificada y desarrollada con reconocimiento en el mercado. Sus principales actividades son las exportaciones de azúcar, tabaco, café,
y también profesionales especializados en medicina, eh, también en farmacéutica, en biotecnología y en otros. Los aspectos culturales. Los aspectos culturales de Cuba es diversa y compleja, con múltiples influencias distintas a lo largo de su historia. Ha dado forma particular a una identidad nacional. ¿Qué les voy a explicar un poco sobre la música y danza que tiene Cuba? Entre las más destacadas están el danzón, la guaracha, el son cubano, el bolero, el mambo, cha-cha-cha y rumba. Y otras más, pero aquí están los más destacados y los más importantes. Los aspectos religiosos. En Cuba hay diversas religiones, principalmente la católica, de que esta fue asentada desde la colonia española. Y por otra parte, los esclavos africanos extranjeros impartieron otras religiones, que era el tambú y el ayorubu, si no me equivoco. Y bueno, las costumbres y tradiciones. Las fiestas tradicionales cubanas por excelencia son los carnavales, las charangas, las parrandas, las fiestas patronales y campesinas. Las más importantes son el Carnaval de La Habana y el Carnaval de Santiago de Cuba. En cuanto a la gastronomía de Cuba, entre los más significativos están el ajiaco, el casabe, los buñuelos, los tamales, los tostones, el cerdo asado y el congre. Y las bebidas está de acuerdo al clima tropical que tiene Cuba. Y también ellos producen caña de azúcar, entonces esto da un resultado que las bebidas sean heladas y dulces. Entre las más destacadas está el daiquiri, la piña colada, el mojito y entre otras. Bueno, eso sería todo en cuanto al marco referencial y al marco metodológico. Le paso la palabra a mi otro compañero. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Voy a dar inicio a mi exposición. Mi nombre es José Luis Castillo Paye, soy de la carrera de Ingeniería Comercial. Voy a dar continuidad a la exposición con el marco práctico. Contexto geográfico. Cuba ocupa una superficie de 110.922 kilómetros cuadrados y tiene 1.250 kilómetros de extensión de este a oeste. Bueno, su naturaleza es diversa y tiene una gran variedad de plantas, animales y más de 280 playas, entre cuevas, montañas y bosques. Bueno, el clima en Cuba, el clima es subtropical, en sí es húmedo. Tiene dos estaciones definidas, que es el de invierno y el de verano. Bueno, en el de invierno es seco, ¿no? Y tiene vientos húmedos, los cuales hacen que el mismo frío ingrese hasta los huesos, ¿no? Y sea muy fuerte, con una temperatura de 20 grados centígrados más o menos. Y el verano, que es una estación entre más o menos mayo y octubre, con brisas continuas del año entero, con una temperatura que está entre los 26 y 27 grados centígrados. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el relieve. Cuba es un país llano, mayormente en las regiones occidentales y centrales, en un 75% de la superficie del país, con tres cadenas montañosas que están entre el occidente y centro de la isla. Las llanuras generalmente son bastante planas y tienen una altitud inferior, ¿no? Donde está toda la gente, de 100 metros sobre el nivel del mar, ya que en esta misma se asienta toda la población, como podemos ver ahí, entre 40 y 100 metros sobre el nivel del mar, que es de color verde, se concentra la mayor población. Ahora las zonas protegidas, ¿no? Cuba tiene actualmente 236 áreas y 81 que son de significación nacional y 155 que son de interés local, los cuales fueron divididos en los siguientes. Está la Reserva Natural,
ecológico, parque nacional, elemento natural destacado, refugio de fauna, paisaje natural protegido, área protegida de recursos manejados. Y bueno, pero también existen 8 áreas protegidas que tienen reconocimiento internacional, que son como por ejemplo la Sierra del Rosario, Cuchillas del Toa, Baconao, Ciénega de Zapata, Buenavista, Parque Nacional Desembarco de Granma, Parque Nacional Binares. Bueno, ahora vamos a ver lo que son dos que son muy importantes, ¿no? Que de las zonas protegidas, por ejemplo, el Parque Nacional de Desembarco del Granma y también el Parque Nacional Binares. Bueno, la extensión territorial, Cuba tiene una longitud de 110.922 kilómetros cuadrados y de este a oeste 1.250 kilómetros cuadrados y de norte a sur varía entre 32 y 210 kilómetros cuadrados. Posee 5.800 kilómetros cuadrados en costas. La división política. El territorio de la República de Cuba actualmente se divide en 15 provincias y uno es especial, que es la Isla de la Juventud, los cuales a su vez se dividen en 168 municipios. Bueno, las provincias son, por ejemplo, que son las 15, Pinar del Río, después tiene Artemisa, La Habana, Mayabeque, después tiene Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, después este celeste es San Spiritus, después tiene Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y por último que es la especial del municipio de la Isla de la Juventud. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Mi nombre es Benjo López Alberto. Continuando con la exposición del país de Cuba, entramos a lo que viene a ser su tipo de gobierno. Cuba maneja lo que viene a ser un estado, un modelo de estado marxista-leninista, en el cual tiene un partido único, que es el PSC, el Partido Comunista de Cuba, como el único partido. Las formas de gobierno que maneja, en sí, Cuba fue dirigida por 48 años bajo lo que viene a ser el régimen de Fidel Castro, con lo que viene a ser la Revolución Cubana. Actualmente está dirigida por el presidente Miguel Díaz-Canel. La Constitución cubana establece a Cuba como un estado socialista de forma irrevocable, impidiendo cualquier modificación del régimen socioeconómico que ya está definido en Cuba. Entrando a lo que viene a ser su reforma agraria, la reforma agraria que maneja en este momento Cuba está definida que una persona solamente puede tener 3 caballerías como máximo. 3 caballerías equivaldrían a lo que viene a ser un área de 1.207 kilómetros cuadrados, el cual una persona solo puede tener esta área. Entre lo que viene a ser los poderes del Estado que maneja Cuba, está el Parlamento Unicameral Cubano, el cual es el órgano supremo del poder del Estado, el cual tiene potestad sobre lo que viene a ser la Asamblea Constituyente y también la Asamblea Legislativa. También está lo que viene a ser el Consejo de Estado, el cual tiene potestad sobre la Asamblea Legislativa, pero esto lo realiza a través de decretos y a través de leyes. El gobierno de Cuba, de la República de Cuba, está integrado por lo que viene a ser el primer ministro, el cual tiene la segunda autoridad cubana, el jefe de gobierno y también el Consejo de Ministros. Entrando a lo que viene a ser las crisis financieras, las principales crisis que tuvo Cuba, está lo que viene a ser su crisis financiera azucarera que se dio en 1920 hasta 1933, en el cual
Los ingresos que tenía Cuba de la exportación de azúcar eran netamente a lo que viene a ser Estados Unidos, el cual en la Primera Guerra Mundial dejó de importar azúcar de procedencia cubana, lo que procedió a que el PIB de Cuba se viera bastante afectados, la producción, debido a que ya no tenía este tipo de ingreso, el cual era el principal sustento de Cuba. El golpe de Estado de 1952, el cual lo lideró Fulgencio Bautista, el cual su gobierno duró de 1952 hasta 1959, hasta ser derrocado por lo que viene a ser Fidel Castro, con el líder de la Revolución Cubana. Este golpe de Estado fue caracterizado porque en el gobierno de Batista se suspenden las garantías constitucionales, se suspende el derecho a la huelga y se restablece lo que viene a ser la pena de muerte dentro del país, el cual estaba penado hasta ese tiempo por su constitución. Este periodo especial se dio en el colapso de la Unión Soviética, el cual Cuba importaba lo que viene a ser hidrocarburos del área de la Unión Soviética, y al colapsarse ya no recibía ningún tipo de hidrocarburos, lo que afectó a lo que viene a ser su sector de automóviles. Actividades económicas. En el sector primario entra lo que viene a ser la agricultura, ganadería, pesca y minería. En su agricultura está más que nada desempeñada por la caña de azúcar, el café, tabaco, cítricos, frutas y vegetales. La ganadería, la principal fuente de ingresos sobre su ganadería viene a ser lo que es la leche de procedencia de su ganado vacuno. La pesca, que es un principal exportador de langostas y de camarones. La minería, entre sus minerales de níquel y cobalto, y en menor cantidad de oro, plata, zinc y cromo. En el sector secundario entra lo que viene a ser el sector de la industria, el cual maneja entre el turismo, la maquinaria agrícola y la maquinaria para la industria farmacéutica, de la cual es bastante representativa Cuba. En el sector de construcción se vio paralizado debido a que por la falta de materiales de construcción que tiene y la dificultad del traslado de estos mismos, debido a que no existe tantos vehículos. Y el problema más que nada es por los huracanes o las tempestades que sufre este país, lo que viene a afectar a lo que son las viviendas. El sector terciario. Entre lo que es el transporte, el país cuenta con lo que es 46.555 kilómetros de caminos y carreteras y 241.400 vehículos, lo que es bastante reducido para este país. En el turismo, los principales emisores de turismo son de Canadá en un 37% y de Estados Unidos en un 27%. De Estados Unidos, los turistas que llegan a Cuba son americocubanos o descendientes de cubanos. Comunicación. En el 2013 el internet se volvió público para cualquier persona cubana, y la densidad telefónica es de 33 personas de cada 100 personas tiene acceso a lo que viene a ser un teléfono fijo, lo que es bastante reducido. Y la exportación de minería como sector terciario es el níquel en su gran mayoría con un 67%, y también está lo que viene a ser el tabaco a los principales países europeos de España, Francia, Italia, y a Canadá con un 40% a los países de México y Venezuela y Canadá. Las importaciones que realiza este país más que nada son de procedencia europea y de procedencia americana, de sus países vecinos. Exporta lo que viene a ser alimentos, combustibles, lubricantes y también productos y maquinarias químicas.
Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Catherine Patricia Vino Villarte y yo les voy a explicar el crecimiento demográfico de Cuba. Bueno, según la ONI, para el 2018 Cuba cuenta con 11.296.628 residentes, de las cuales existen más mujeres que hombres. Como se puede ver en la tabla, desde el 2016 hasta el 2018 hubo un aumento en la tasa de crecimiento de Cuba y se estima que para el 2020 aumente de un 0,14%, para el 2025 aumente de un 0,15% y para el 2030 disminuya del menos 0,15%. Esto significaría una reducción de la población cubana. Vamos a explicar la división política de la República de Cuba. Cuba cuenta con 15 provincias, de las más importantes son Pinar del Río, que cuenta con 140.230 habitantes, seguida de La Habana, que es la provincia más importante, que cuenta con 2.106.146 habitantes. Le sigue Cienfuegos con 147.110 habitantes. Le sigue Santa Clara con 210.925 habitantes, Camagüey con 300.958 habitantes, Las Tunas con 162.957 habitantes, Holguín con 287.881 habitantes, Santiago de Cuba con 431.272 habitantes y por último Guantánamo con 217.135 habitantes. Ahora vamos a explicar el Producto Interno Bruto de Cuba. El Producto Interno Bruto para el 2016 hubo un aumento en consideración del 2017. El aumento fue de 1,37,9, que en porcentaje sería el 90%. Este aumento para el 2017 del PIB fue un significativo porque significa que Cuba tuvo mayor ingreso monetario de los bienes y servicios que ha generado en todo un año. Las más importantes exportaciones de Cuba son bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre y tabaco, que está valorizada en 927 millones de dólares, que en porcentaje es del 66%. Metales comunes y manufacturas de metales, que está valorizada en 204 millones de dólares, que en porcentaje es del 14%. Animales vivos y productos del reino animal, que está valorizada en 103 millones de dólares, que en porcentaje es del 7,3%. Productos minerales, que está valorizada en 67 millones de dólares, que en porcentaje es del 4,7%. Productos de las industrias químicas, que está valorizada en 54,2 millones de dólares, que en porcentaje es del 3,8%. Y por último, madera, carbón vegetal y sus manufacturas, que está valorizada en 37,9 millones de dólares, que en porcentaje es del 2,7%. Los principales países que Cuba exporta son China, con 379 millones de dólares. Le sigue España con 184 millones de dólares. Alemania con 82,3 millones de dólares. Indonesia con 55,4 millones de dólares y por último Singapur con 52,4 millones de dólares. Bueno, ahora vamos a explicar las importaciones de Cuba. Las más importantes importaciones de Cuba son animales vivos y productos del reino animal, que está valorizada en 497 millones de dólares, que en porcentaje es del 8,0%. Armas, municiones y accesorios, que está valorizada en 4.46 mil, que en porcentaje es del 0,00072%. Aceites animales, grasas alimenticias, que está valorizada en 108 millones de dólares, que en porcentaje es del 1,7%. Tecnologías, que está valorizada en 191 millones de dólares, que en porcentaje es del 3,1%. Material de transporte, que está valorizada en 990 mil, que en porcentaje es del 0,070%.
Metales comunes, que está valorizada en 204 millones de dólares, que en porcentajes es del 14%. Productos de las industrias, que está valorizado en 927 millones de dólares, que en porcentaje es del 66%. Materiales plásticos, que está valorizado en 248 millones de dólares, que en porcentaje es del 0,018%. Manufacturas de construcción, que está valorizada en 55,9 millones de dólares, que en porcentaje es del 0,0040%. Mercancías y productos diversos, que está valorizada en 396 millones de dólares, que en porcentaje es del 0,026%. Principales países que Cuba importa. Primero está China con 1.350 millones de dólares. Le sigue España con 1.010 millones de dólares. México con 356 millones de dólares. Argelia con 353 millones de dólares. Y por último Brasil con 345 millones de dólares. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Begonia Valentina Salinas Condori y yo voy a hablar acerca del mercado laboral y la OIT. Cuba se considera una economía híbrida que combina elementos del mercado con una economía estatal centralizada. Mercado laboral dual se divide en dos, en segmento primario y en segmento secundario. Bueno, en el segmento primario son personas que perciben el sueldo alto y la posibilidad de que estos asciendan es muy alta. En cambio, en el segmento secundario son personas que perciben un sueldo más bajo, muy bajo, y las posibilidades de que estos asciendan es muy poca o casi nula. Descripción del mercado laboral de Cuba. Bueno, las posibilidades del autoempleo en Cuba expandió la participación del sector privado y del sector cooperativo. El empleador puede realizar nuevos retos que aparecen en el mercado de trabajo. Los principales factores que afectan en el desarrollo en las pequeñas y medianas empresas en Cuba se identifican por los estudios realizados interno y externamente en Cuba. Transformaciones en la estructura y las condiciones de empleo. Bueno, en Cuba hay 181 actividades autorizadas, pero solo 7 de estas brindan oportunidades directas a graduados universitarios. Un país como Cuba, que está centrado en la educación, debería brindar muchas más oportunidades a los universitarios ya egresados, pero más de 1 millón de empleos han desaparecido en el sector estatal de la economía cubana. La OIT de Cuba. Bueno, Cuba estuvo en los países fundadores de la OIT. La constitución de la OIT fue elaborada por una comisión de trabajo presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo, e integrada por los representantes de 9 países, que es de Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Las delegaciones cubanas comenzaron a ser cada vez más activas con la OIT, sobre todo en la defensa de las normas de trabajo que sean justas para todos los trabajadores cubanos y en el intento de establecer un equilibrio hacia un entorno de la organización. Tasa de inflación. Bueno, la crisis económica estructural como atraviesa ahora Cuba, junto a los choques externos como el bloqueo económico que tiene con Estados Unidos y la pandemia del COVID-19, la carencia de divisas que está teniendo el país de Cuba y la disminución de exportaciones han afectado en la oferta de bienes y servicios del país, y esto ha producido un aumento en los precios en los productos en algunos mercados donde accede la población y como los mercados agropecuarios e informales. Canasta básica familiar. Bueno, una crisis de liquidez financiera oficial desde fines del 2018 provocó un desabastecimiento de pollo, aceite, harina, huevos, agitando al fantasma de regreso al periodo especial que pasó el país de Cuba. La más dura crisis que ellos pasaron en la década de 1990.
Bueno, el gobierno trata de contrarrestar el desabastecimiento haciendo compras contingentes con los recursos asignados a otras partidas del presupuesto. Las colas de los mercados sí disminuyeron, pero de los precios que ya tenían, pero los habían subido, no van a volver a retroceder, se van a mantener los precios. Del presupuesto familiar, de un 75% a 80% se gasta en comida. El resto en pagar electricidad, en pagar teléfono y los gastos necesarios en la casa. La familia cubana necesitaría 8,000 pesos, que serían $333 al mes, para poder pagar los gastos del hogar, que serían para reponer equipos que les hacen falta, alimentarse, calzarse y vestirse. Ya. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume por 2 millones anuales. Y el Estado vende a cada cubano una canasta mínima que es insuficiente, cuyo costo es de 30 pesos cubanos, que serían $1.25 al mes. Todos los cubanos están obligados a consumir esta canasta familiar y ellos completar con el dinero que ellos tienen con precios muy altos con productos que a ellos les falta. El gobierno admite que es insuficiente los sueldos que les dan y la canasta familiar que ellos perciben, pero argumentan que la economía no permita que una reforma salarial se otorgue. Los estadísticos oficiales no reflejan desnutrición en los niños ni en las personas cubanas, pero los especialistas hablan de la malnutrición que ellos tienen y las carencias monetarias y culturales. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar del nivel de desempleo y subempleo de Cuba. Mi nombre es Erlan Santiago Guerrero Altamirano. En Cuba podemos ver que hay un 27% de las personas que son desempleadas, ya que Cuba consta de 4.478.400 personas. Estas personas son empleadas, de las cuales el 1.3 millones de trabajadores trabajan de manera propia. Esta cifra se ve de manera notable, ya que los 7.113.150 de personas trabajan de manera a una edad contrastada laboral. Esto concluye en el pasado, ya que por las oficinas nacionales de estadísticas e información son los datos estadísticos que vamos a ver ahora. Bien, en la tabla podemos ver que nos divide en tres partes, las cuales son los datos que existen en ambas zonas, ya sea el urbano y rural, como en Cuba, en Pinar del Río, en Matúa, Minas del Matambre, Viñales y La Palma. Bueno, ahora vamos a ver el índice de desempleo de los jóvenes entre los 18 a 25 años. Como podemos ver en la gráfica, aquí nos muestra desde el año 1991 hasta el año 2017 en adelante. Estos cubanos fueron los que fueron desempleados y crecieron en una forma de 75.288 en el año del 2017, ya que al año del 2018 creció en 76.400. ¿Qué significa esto? Que el incremento fue de 1.112 personas más en busca de empleo. Una de estas cifras también podemos ver que el 567.000 personas están en una situación que podríamos ver que son desocupados. Aquí podemos ver en la gráfica que en el año 2017 sí bajó el desempleo, pero de acá en adelante al 2018 esto va en crecimiento. Bueno, ahora en el subempleo de Cuba podemos decir que en Cuba se registró el 4.4 millones de personas, ya que de esta cifra por lo menos de 3 millones en adelante fueron registradas en el caso del subempleo de Cuba. En el sector privado, también en medio de estos sectores podemos ver que los sectores de la salud y de la educación son los más representativos dentro de este panorama laboral estatal de Cuba, que consta de 800.000 trabajadores. Ahora también podemos ver que los problemas actuales del empleo de Cuba
fueron los que figuraron ineficientemente una generación de plazas, ya que en este sector estatal la fluctuación que ocurrió en Cuba fue en el sector laboral. Esta pérdida fue cuantificable debido a las migraciones fuera del país por cuestiones económicas y el impacto que tuvo en este salario. Bien, ahora vamos a ver la tabla del empleo privado total y los trabajadores que laburan de manera de cuenta propia. Vamos a ver los datos de 1970 hasta el 2009. Primeramente vamos a ver los datos de 1970 hasta el 2000, que fue donde empezó los crecimientos del empleo privado total y de los trabajadores de cuenta propia. Esto de manera que aumentó en millones de personas o en miles de personas en un porcentaje de unos 9% de personas en el empleo privado total, que también en cuenta propia aumentó en el 3%, se podría decir, que en miles de personas se podría decir que son 153 millones. Del año 2000 al 2009 también hubo crecimientos, pero también hacemos una pausa que el año 2007 ocurrió una falencia que disminuyó esta cantidad de personas trabajadoras del empleo privado total y también esta se reflejó en los trabajadores de cuenta propia. Ahora vamos a ver la tabla del IDH. ¿Qué es el IDH? El IDH es el Índice de Desarrollo Humano. Bueno, en esto podemos ver que en el año del 2017 el IDH fue de un 0.777 y un ranking en el número 73. En el año 2016 el IDH fue del 0.774 y el ranking estaba uno encima, que fue de 72. También el IDH, esto es importante el indicador, ya que esto elabora cada año en las Naciones Unidas, que se trata del indicador a diferencia de los que utilizaban anteriormente, que medían el desarrollo económico de un país, que analizan la salud y la educación de los ingresos en Cuba. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lilian Sandy Casilla Mamani y voy a continuar con la exposición hablándoles sobre Sistema Nacional de Salud en la República de Cuba. El sistema de salud cubano es un sistema que tiene como 5 principios principales, que es universal, gratuito, accesible, regionalizado e integral. Esto se basa en los principios humanistas y de solidaridad. El sistema de salud, de acuerdo con su fuente de financiamiento. Existen 3 fuentes de financiamiento principales dentro de la salud nacional de Cuba, que son la taxación o impuestos, la contribución compulsada y la suscripción voluntaria o esquemas de seguros privados. La Organización Mundial de la Salud, también conocida como la OMS, da ciertas características para que esto funcione de mejor manera, que son aumentar la cantidad de dinero destinado a la salud, eliminar las barreras financieras al acceso a la salud, hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Las instituciones del sector de salud. Como instituciones del sector de salud de Cuba tenemos los hospitales generales, los bancos de sangre, los maternos infantiles, los maternos que atienden a las madres que están gestando, las farmacias. Como podemos ver aquí tenemos un resumen que dice hospitales tenemos 286 que están repartidos en 83 generales, 18 ginecobstetricias, 18 maternos infantiles, 64 rurales y 43 especializados. Hogares de ancianos tenemos un total de 197. Casas de abuelos que solo funcionan durante el día tenemos 67. Hogares de impedidos. A los hogares de impedidos hacemos referencia a aquellas personas que cuentan con cierta discapacidad, que tenemos un total de 38. Hogares maternos, que son 289, bancos de sangre 27 y cardiocentros 6. Centros coordinadores de emergencia médica son 10. En farmacias tenemos un total de 1961, que esas están constituidas legalmente. Los institutos de investigación tenemos 13 y las unidades de ciencia y técnica. Estos dos últimos hacemos gran énfasis, porque son los que en un futuro nos van a ayudar a resolver problemas como los que vivimos hoy en día, que es la pandemia del COVID. Los indicadores de salud. Como indicadores de salud hacemos referencia a la esperanza de vida que tiene el ser humano en Cuba. Un ciudadano cubano tiene un aproximado de 77 años de vivir. La tasa de mortalidad infantiles tenemos en 4.8 por 1000 nacidos vivos. La mortalidad de menores de 5 años es de 8 por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna tenemos de 3.51 por 1000 nacidos vivos. Los habitantes por médico tenemos de 1 por 170 habitantes. Esto hace referencia a la deficiencia que tenemos aún en salud en toda Latinoamérica.
Consultas médicas por habitantes, 6.4, y la población atendida por el médico de la familia, que es de 99.1%. Los indicadores del capital humano en salud. En esta parte hacemos referencia a todos los médicos cubanos. Si bien Cuba es conocido como uno de los países de Latinoamérica con mejor sistema de salud, sin embargo, aquí vemos que tiene un total de trabajadores en el sistema de salud de 491.360, que representan solamente el 13.2% del total de los trabajadores del país. Es una cantidad muy mínima en referencia a toda la población para ser atendida. Como vemos, solamente una enfermera cada 126 habitantes, un médico por cada 159 habitantes, un estomatólogo por cada 1.066 habitantes, una endoscopía uterina por cada 200 habitantes. Hacemos referencia a esta pequeña imagen que podemos observar aquí. Esta imagen ve la lucha que están haciendo actualmente los médicos por salvar una vida humana. Están haciendo la lucha contra la muerte para salvar a los humanos del COVID-19. La salud cubana e internacional. Cuba propone la graduación de 200 médicos para satisfacer la demanda sanitaria, un total de 14.140 estudiantes de 20 naciones. Estos están para apoyar a las siguientes naciones, que son Bolivia, El Salvador, Venezuela, Argentina, Perú, nuestro vecino, Brasil y México, y muchos otros más. La mortalidad infantil de Cuba. En la tabla podemos observar que nos hace referencia a que desde 1960 a 2016 ha bajado considerablemente la tasa de mortalidad de Cuba, siendo esta uno de los principales beneficios que se tuvo. Con eso vamos a dar paso a la siguiente exposición. Gracias. Muy buenos días, licenciada, y muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis Cuaquira Prata. Continuando con la exposición, les explicaré sobre el sistema de educación en Cuba. La educación en Cuba es uno de los máximos logros de esta revolución socialista que se efectuó en el año 1959. ¿De qué logros hablamos? Por ejemplo, antes de la revolución del 1959, se sabe que había un alfabetismo en las ciudades de un 11% y en las áreas rurales en un 40%, haciendo más o menos un 25% de toda Cuba inalfabeta. Pero con este sistema socialista en la educación hicieron fuertes inversiones y programas y campañas para que pudieran obtener los ciudadanos una completa alfabetización, donde actualmente el 99.9% sabe leer y escribir. También ha conseguido tener un acceso universal a la educación, es decir, que cada ciudadano nacido ahí tiene la oportunidad de tener una educación gratis en nivel primario, secundario y la universidad y técnicas. Vamos a ver ahora las estructuras del sistema de educación en Cuba. Se comienza con un preescolar donde es optativo, donde pueden participar los niños de 1 a 5 años. Después de ello comienza la primaria, donde se cursa del primero hasta sexto curso, y los años de cursar son de 6 a 11 años. Después viene la secundaria básica, donde se cursa el séptimo al noveno curso. Después viene el preuniversitario, donde se efectúan los cursos del 10º al 12º curso. Pero para aquellas personas que no han podido concretar estos cursos y se les ha pasado de años, los adultos pueden tomar cursos de educación obrero-campesina para recompensar los cursos que han tenido, como la primaria, la secundaria, con estos cursos que se puede ver: secundario obrero campesino, donde lleva 1 a 4 semestres, la facultad obrero. Todos estos tienen la optativa para tener cursos adicionales como especialización de oficios, como por ejemplo arte, música, repostería, carpintería, también institutos politécnicos donde se basa en áreas técnicas. Después pasan a las universidades.
En las universidades de Cuba tienen 60 más o menos, donde son públicas. Todo es gratis, puede haber, las matrículas no se pagan y en la alimentación son muy económicas, donde esto facilita y todos tienen ahí la oportunidad de un acceso a la educación. Por ejemplo, uno de los datos que demuestra esto es un estudio de la UNESCO que se menciona, que se hizo una evaluación de la calidad de la enseñanza, donde se mostró, se estudió a 12 países a nivel primario, donde se efectuó unos exámenes y se sacaron las notas en las áreas de matemática y lenguaje, y se obtuvo un resultado que Cuba tuvo el doble de nota. Eso demuestra que Cuba tiene una calidad de enseñanza y es un modelo para Latinoamérica y otros países. Ahora, por ejemplo, hay mejoras en la actualidad en Cuba que se maneja que todos sus cursos tengan un televisor y videos en la escuela. Se asegura que todos tengan electricidad en las escuelas, que se crean canales educativos, realizan aprendizajes de computación, incluyendo la enseñanza para ciegos, mesas redondas, toda la infraestructura y se hace la enseñanza pedagógica a los profesores para que tengan una alta calidad de enseñanza para los estudiantes. Cabe destacar que para conseguir esto, el Estado cubano ha tenido que dedicar un 13 a un 15% de sus presupuestos a la educación, teniendo en cuenta que se trata de una economía fuertemente estatizada. Se sabe que se le tiene a Cuba bloqueado económicamente, comercialmente, por Estados Unidos, y eso hace que debilite, ¿no? Pero eso no ha sido excusa para que Cuba se realce en el sistema educativo. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar los puntos para concluir esta exposición. Vamos a hablar también del nivel de pobreza en Cuba. En Cuba, las personas de mayor ingresos obtienen 4 veces la cantidad de las que menos reciben dinero. También estos datos fueron sobre la distribución de la población cubana según los grupos de ingresos del per cápita de 1990, que fueron la población y los núcleos, hasta 50, hasta más de 126. También podemos ver en la tabla que en los núcleos se mantuvo hasta más o menos un 20%. En cambio, la población fue en crecimiento para concluir esta gráfica en un 100% de los ingresos del nivel de pobreza que existe en Cuba. La pobreza en América Latina y el Caribe, la reducción de la desnutrición de los niños menores de 5 años, así lograr una cobertura inmunológica infantil, fue más o menos de 85%. También la reducción de la tasa del analfabetismo de adultos, ¿qué quiere decir? En las personas de tercera edad. Esto también garantiza el acceso a los niños a las áreas escolares y de manera de educación básica y la terminación de la enseñanza en los grados primarios. También existe una extensión en la cobertura de los servicios de salud a toda la población y por último generando los ingresos de empleo. En la otra tabla podemos ver el intervalo de ricos y pobres en porcentajes de la población total de Cuba. Aquí podemos ver que los pobres y ricos estimados máximos más o menos fueron del 1.5 que son de los pobres. Y de manera de 0.5% fueron de las personas que son ricas. En cambio, la nivelación lineal podemos ver que los pobres y ricos estimados mínimos fue a partir del 1%, se podría decir. Y en la manera, o bueno, en la parte gráfica de los ricos fue de un 10% más o menos, o debajo del 0.5%. Bien, ahora vamos a ver la evolución del PIB per cápita que tuvo Cuba entre los años 1999 al 2018. Como podemos ver, este PIB per cápita fue sí en crecimiento, ya que en el año 2017 el PIB
tuvo un 7.561 mil euros, que fue de una variación anual del PIB per cápita de un 3.8%, con un crecimiento, bueno, se podría decir que bajó la cantidad de euros al 7.470 mil euros y obtuvo una variación anual del menos 1.2%. Ahora en el coeficiente de Gini vamos a dar una breve descripción que el coeficiente de Gini es una medida de desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini, normalmente que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero también puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Como podemos notar en la gráfica, el ingreso de Cuba está a niveles insólitos para ser un país socialista, aunque relativamente esto mejoró en la mayoría de las naciones latinoamericanas caribeñas. Aquí podemos ver que el supuesto del coeficiente de Gini en Cuba fue del 0.40%, que se obtuvo en mayor cantidad en la tabla. También podemos decir que esta cuestión es entonces hasta donde el punto llega a ser un punto deseable. Y finalizando, también podemos decir que el nivel máximo del coeficiente de Gini puede expresar diversas variaciones de distribución en el ingreso entre los grupos de esta población, ya que se consta de las variantes hipotéticas que indica este índice de la tabla para poder ser compatible. Y muchas gracias, le paso la palabra a mi compañera. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Julie Valencia. Vamos a continuar aquí con las conclusiones. Como conclusión tenemos que la República de Cuba tiene la mayor isla del Caribe y que es uno de los países más fascinantes de América Latina. El pueblo cubano es un pueblo luchador que con ansias de liberación de los dictadores y las imposiciones de Estados Unidos. También tuvo su logro con su independencia, que fue uno de los grandes ejemplos del patriotismo, pero su política ahora es el comunismo. Y sin duda Cuba tuvo mucho coraje en la revolución. ¿Por qué coraje? Porque se enfrentó con una potencia como Estados Unidos. También la revolución fue eficaz para la formación del pueblo cubano, que fue una derivación. Cuba tuvo décadas de estabilidad económica durante la existencia de la Unión Soviética. La revolución fue un acto acertado, una decisión bien tomada, pero al caer con la URSS y el bloqueo económico que sufre Cuba en la actualidad, es inconveniente mantener un régimen comunista. También tenemos las recomendaciones. Las medidas de protección ambiental deben orientar la actividad humana con el propósito de hacer compatibles las estrategias del desarrollo económico y social con las preservaciones ambiental de Cuba. También tiene el Plan General de Ordenamiento de Cuba. Debe estar inserto en una estructura legal e institucional de carácter nacional y constituir un marco de referencia para la próxima fase del proyecto de manejo de los recursos naturales y como otros proyectos de manejo de cuencas en Cuba, así también para crecer económicamente como un país. También tenemos que debe haber una incorporación gradual y sostenida de la población de los gobiernos locales en las acciones de ordenamiento y manejo de los recursos naturales, como también otras actividades tenientes y preservación de los recursos. Y como otra recomendación tenemos que es necesario elaborar los programas de capacitación y educación ambiental y turística como mecanismo de incorporación progresiva de la problemática ambiental en la vida diaria de todos los sectores de la población. Y bueno, licenciada, con esto damos por terminado el proyecto de Cuba y gracias. Buenos días, licenciada.